Buenos días, hermanos. Pues damos gracias a Dios en esta mañana porque pues nos bendice con la oportunidad de un nuevo día y la bendición también de seguir meditando en su palabra. Así que entonces continuamos con nuestro devocional en primer libro de Crónicas, capítulo 13. Y pues en esta mañana estaremos meditando en este pequeño capítulo y estaremos viendo el tema: la voluntad de Dios está en su palabra. Y es que en estos versículos vamos a estar aprendiendo dos situaciones en cuanto a este asunto, y es que pues de estos dos principios son muy importantes. El primer principio que estaremos viendo es que las buenas intenciones no cuentan como obediencia. Y es que en estos versículos podemos apreciar lo siguiente. En primera podemos ver que David tenía estas buenas intenciones. Una era reunir a todos aquellos que se habían alejado. Allá en el versículo 2, en su segunda parte, dice: enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. En este tiempo de batallas, de luchas, en ese tiempo de desobediencia de Saúl, y en el que ya Dios había pues nombrado a David como nuevo rey, y pues Saúl, negándose a obedecer la voluntad de Dios, persiguió a David. En todo este tiempo se había deteriorado el culto a Jehová, y por esta razón muchos se habían separado religiosamente. No había esta unidad en el reino. Y pues David, al observar esto y al establecer su reino, lo primero que está buscando es nuevamente establecer el culto a Jehová. Entonces, una de esas buenas intenciones que él tiene es reunir a todos aquellos que se habían alejado. También otra intención que él tenía era traer de regreso el arca del pacto. En el versículo 3 dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Él ha observado que en el tiempo de Saúl ha sucedido esto. El arca, recordemos que había sido robada por los filisteos, pero no ha regresado a su lugar donde se encontraba anteriormente para rendir culto a Jehová. Se había abandonado por completo, se había olvidado de regresarla a su lugar, y ahora David tiene esta buena intención. Y en tercer lugar, o la tercera intención que él tenía era la bendición por su casa. En el versículo 12 dice: y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Él tenía esta intención de, al tener el arca cerca, es que hubiera bendición para su casa. Y estas tres intenciones eran buenas. Pero algo que debemos aprender es que las buenas intenciones no son suficientes, y que si no están dentro de la voluntad de Dios, entonces no cuentan como obediencia. Porque vamos a estar viendo pues el segundo principio, que es: un error puede arrebatarnos la bendición y concederla a otro. Y aquí, bueno, pues podemos ver que el primer error que comete David es tomar consejo de las personas incorrectas. Este es un error bastante, pues quizás común. Muchas veces llegamos a cometer este error, y este error para David pues fue fatal. El aconsejarse, el tomar consejo de las personas incorrectas. Vemos que él en primer lugar tomó el consejo de los capitanes y jefes, pero ellos no eran quienes podían guiar a David a hacer la voluntad de Dios en cuanto al culto, quizás para la batalla, pero no para el culto a Jehová. Ahí en el versículo 1 dice que entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes.
Él, quizás por respeto a estos capitanes de millares y de centenas y a los jefes, pues acudió a ellos para pedir consejo, pero esto no es lo correcto, no es a quienes él se tenía que haber acercado para pedir consejo. También vemos que él pide consejo al pueblo, él se deja guiar por lo que dice el pueblo, pero el pueblo no era el indicado, ya que una vez recordemos que ese mismo pueblo había pedido y escogido a un rey que no se sujetó a la voluntad de Dios. Ahí en el versículo 2 se nos menciona, y dijo David a toda la asamblea de Israel. Él se aconseja de todo el pueblo. En el versículo 4 también dijo, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. David, al escuchar al pueblo, él pensó que por el hecho de que todo el pueblo estaba de acuerdo con este asunto, pues entonces que estaba bien, que era correcto tomar este consejo, pero no era esto lo correcto, esto era un error. El segundo error que él comete es que pretende hacer la voluntad de Dios, pero realmente no ha consultado a Dios primero. Y este es un error en el que podemos caer tan fácilmente, el autoengañarnos, el presuponer que algo es la voluntad de Dios y de esta manera autoengañarnos en que entonces es correcto, que es la voluntad de Dios, pero el hecho de que nosotros hayamos hecho una propuesta y pretendamos que estamos consultando a Dios, esto es algo incorrecto. Y es que en el versículo 2 dice que después de que él consultó a la Asamblea de Israel, dice, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios. Sin embargo, de manera interesante es que si continuamos con nuestra lectura, solamente se queda en esto, en esta suposición de que y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, pero en toda la lectura, al terminar de leer este capítulo, nos encontramos con que en ningún momento se nos mencione que consultó a Jehová. Así que este es otro error grave, el no consultar primero a Dios, el pensar que uno tiene una buena intención, como lo aprendíamos al principio, nos hace presuponer que entonces Dios está de acuerdo, pero esto entonces vemos que no es algo bueno. Y en tercer lugar, es hacer las cosas a su manera y no conforme a la palabra de Dios. Ese es el tercer error. En el versículo 7 dice, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Esto es algo interesante, porque David no conoce lo que dice la escritura con respecto a transportar el arca del pacto. Dios, allá en Éxodo capítulo 25, de los versículos 10 al 15, ordenó cómo debió de ser construida el arca, pues con el propósito de ser transportada. Y en Números capítulo 4 enseña cómo debía de ser movida y por quienes de los descendientes de Aarón debía de ser movida. No se trataba de cualquier cosa. Ya Dios había establecido, para empezar, desde la construcción, desde el diseño del arca, ya estaba insinuado cómo debía de ser transportada, y en Números pues se nos menciona cómo y quiénes podían transportarla. Entonces aquí David está pues ignorando esto, y al no aconsejarse de las personas correctas, que en este caso debió de aconsejarse de los mismos levitas y de los descendientes de Aarón, él, al consultar a otros a quienes no debió preguntar, pues entonces tomó estas malas decisiones y no lo hizo conforme a la palabra de Dios. Por eso son graves errores, y podemos aprender que entonces todo esto es una sola cosa. El solamente tener buenas intenciones no es suficiente, porque eso nos va a llevar a cometer errores que nos van a llevar a consecuencias.
y es que el hecho de que David tomó esta decisión y no transportó el arca de la manera correcta provocó la muerte de este hombre llamado Usa, ya que no era la manera correcta de transportar el arca. Tenía que ser movida por levitas a través de las varas que eran atravesadas en los anillos que llevaba colocados el arca. Debían de cargarlas en sus hombros. Y él la quiso mover a través de una carreta nueva tirada por bueyes. Y cuando esta parecía que se iba a caer, Usa extendió su mano, la tocó y murió. Y es que en Números se nos menciona que ni siquiera los mismos sacerdotes podían tocarla. Entonces, pues este hombre no era de la descendencia de Aarón y no era un levita, y pues esto provocó que pues cuando la tocó, pues murió. Y pudiéramos pensar, bueno, ¿y por qué Usa pagó las consecuencias? ¿Por qué Dios no se apiadó de él? Bueno, pues es que es importante que entendamos que la palabra de Dios es fiel, es verdadera y que no puede fallarse a sí mismo Dios, que si Él ha dicho una cosa, así debe de ser. Debemos aprender entonces a consultar a Dios y debemos aprender a buscar su voluntad en su palabra para no cometer esos errores, para entender que las buenas intenciones no es obediencia, porque esto nos va a llevar a cometer estos graves errores. Quiero terminar leyendo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 15 al 19, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Me encanta este pasaje de 2 de Timoteo, porque precisamente nos habla de usar bien la palabra. Dice nuestro versículo que usa bien la palabra de verdad, y sabemos que el término o la palabra que usa bien en el griego pues significa traza, que traza bien la palabra de verdad, y eso es en el lenguaje pues de la construcción, de la arquitectura, que el usar bien la palabra de verdad tiene que ver con el saber usarla de manera correcta, o que ésta sirve como una medida, es como una regla que permite que todo salga derecho. Así que debemos entender que el conocer y el acatar lo que dice la Escritura nos lleva a hacer las cosas rectas o correctas. Así que esto es un error grave que cometió David, el no consultar a Jehová y el no consultar a su palabra. Así que en esta mañana podamos nosotros entender estos principios que sean para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana, que no nos olvidemos que muchas veces queremos autoengañarnos, a veces tenemos proyectos de vida, a veces tenemos propósitos, pero se nos olvida primero consultar a Dios, consultar a su palabra, y nos queremos engañar en que estamos siguiendo el camino correcto, pero no es así. Busquemos primeramente la voluntad de Dios. Recuerden, el Señor Jesucristo enseñó: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Así que seamos fieles y que no nos olvidemos que en esta vida tenemos que proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que seamos fieles y obedientes. El Señor les bendiga.